Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es volver a encontrarnos a través de este medio y poder compartir la palabra de Dios, que la misma palabra de Dios pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Y hoy iniciamos el libro tan pequeño, pero a la vez tan enriquecedor para nuestras vidas. Es el libro de Tito. En este libro se condensa una serie de instrucciones que el apóstol Pablo le encarga a Timoteo. Lutero dice lo siguiente, que esta epístola tiene todo lo necesario para vivir la vida cristiana. Imagínense, en 3 capítulos el apóstol Pablo le dice a Tito las cosas que tiene que hacer y cómo comportarse dentro de la iglesia. Ahora, es importante saber que Tito se queda, por mandato de Pablo, se queda pues en Creta. Ahora, la isla de Creta tenía muchos puertos estratégicos y servían a muchas ciudades por todo el mar Mediterráneo. Vale decir entonces que de alguna manera entonces esta ciudad era bastante importante en aquel entonces. Las iglesias llegan a tener influencia, pero influencia de malos líderes. No era una influencia de líderes buenos y líderes responsables, sino eran malos líderes corruptos en Creta. Decían ser cristianos, estas personas de Creta decían ser cristianos, pero su comportamiento dañaban a la fe, dañaban a la iglesia. Por eso Pablo envía a Tito para enderezar las cosas, para que pueda él organizar de alguna manera la iglesia. Y esto se escribe más o menos por ahí el año 65 después de Cristo. Entonces, debemos entender que la iglesia entonces está pasando por un momento donde los falsos líderes están entrando a la iglesia. Entonces, si uno ve la estructura de la carta, hay dos cosas fundamentales. La primera, Pablo le da sus tareas dentro de la iglesia, en la iglesia. Y en segundo lugar, habla acerca de cómo guiarse sobre la comunidad, y en este caso sobre la iglesia. Hay muchos bosquejos que se han hablado acerca de este personaje, de este escrito, y vamos a ver uno de ellos. Empieza siempre el apóstol Pablo con un saludo personal, versículo 1, del 1 al 4. Luego viene la organización de la iglesia, capítulo 1, versos del 5 al 16. Y luego nos habla, en esta organización de la iglesia, nos habla de las cualidades de los ancianos, versos 5 al 9, y luego nos habla también de las características de los falsos maestros, versículo 10 al 16. Luego nos habla acerca de las obligaciones cristianas. Capítulo 2 hasta el capítulo 3 nos habla acerca de estas obligaciones cristianas. En primer lugar, le habla a las obligaciones de los creyentes ancianos, capítulo 2, verso 1 al 3. Luego habla a los jóvenes, a los hombres y a las mujeres, capítulo 2, verso 4 al 8. Luego les habla a los siervos, capítulo 2, versículo 9 al 15. Y finalmente habla a los ciudadanos, capítulo 3, versos del 1 al 11. Y luego habla de las tareas finales de que va a tener que asumir Tito,
capítulo 3, versos de 12 al 15. Entonces, nosotros sabemos, entrando un poquito a la vida de Tito, sabemos que su padre era un creyente griego. Si ustedes me acompañan por un instante al libro de Gálatas, o yo lo leo simplemente, yo lo leo, dice la escritura lo siguiente, en Gálatas Gálatas capítulo 2. Entonces, permítame buscarlo, encontrarlo. Entonces dice la palabra de Dios: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de esos frutos que tenía Pablo fuera del pueblo judío. No se menciona ni una vez en el libro de Hechos al apóstol Tito, bueno, al creyente Tito. Ayudó a Pablo a recoger las ofrendas para los santos. Ustedes recordarán que hemos visto ya anteriormente en 2 Corintios capítulo 2, vamos a buscarlo, y en versículo 1 al 9, por motivo de tiempo no lo puedo leer, pero sin embargo ahí se menciona pues que Tito va a llevar entonces esta ofrenda para los santos. Luego fue un buen ayudante del apóstol Pablo, por eso es que lo deja con toda tranquilidad en Creta, y de alguna manera confía en que Tito podía organizar la iglesia, Por eso leemos en el libro de Tito, el capítulo 1, el verso 5, le dice: por esta causa te dejé en Creta. Sabía el apóstol Pablo que podía cumplir ese ministerio, entonces el apóstol, en este caso Tito. La iglesia dice también que Tito esperaba la llegada de Tíquico o Artemas, cosa que Tito se iba donde el apóstol Pablo y estos dos hombres de Dios quedaban a cargo de la iglesia. Bueno, la carta para Pablo era necesario escribir a Tito para animarlo y también para instruirlo. Quizás la iglesia estaba sufriendo por judíos que mezclaban la ley y la gracia, ¿no? En segundo lugar, judíos abusaron de la gracia, convirtiéndola en libertinaje. Entonces vemos aquí que la carta está escrita para justamente atacar este tipo de enseñanza de estos falsos creyentes. Pablo tenía varios propósitos al escribir la carta. En primer lugar, la tarea de Tito: organizar la iglesia, como hemos dicho, y a los ancianos. Advertirle a los falsos maestros, animarle a pastores o a los ancianos en todo tiempo de personas de la iglesia. En cuarto lugar, la gracia en la vida del creyente. En quinto lugar, cómo tratar los que causaban problemas a la iglesia. Sin embargo, podemos decir también que en el libro de Tito hay varias palabras que se repiten en la carta. Buenas obras, capítulo 1, verso 16, capítulo 2, versos 7 y 14, capítulo 3, 1, 5, 8 y 14. También se repite la palabra: la doctrina debe ser sana y sólida.
capítulo 1, verso 9, versículo 13, capítulo 2, verso 1, 2 y 8. También se menciona una vida de piedad. Primera de capítulo 1 de Tito, versículo 1, capítulo 2, versículo 12. Y vivir en piedad. Capítulo 1, versículo 4, capítulo 2, versículo 11, capítulo 3, versículo 7. Si hay algún texto clave que nosotros podemos considerar, es Tito capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, un texto clave podría ser justamente esto. Claro que usted puede considerar otros también. La carta de Tito. Entramos entonces ya de lleno a lo que dice la carta de Tito. Pero antes de entrar entonces de lleno a la carta de Tito, podemos decir que el apóstol Pablo empieza diciendo: Pablo, siervo de Dios. En primer lugar, siervo de Dios, es un siervo que sirve a Dios, y en este caso pues está refiriéndose a Dios el Padre. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, el enviado de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que está Dios el Padre, y luego en el versículo 1 dice, también dice, y apóstol de Jesucristo. Entonces vemos acá que el apóstol Pablo se identifica con la iglesia, sabe identificarse entonces el apóstol Pablo. Este saludo se menciona a Pablo como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe, conforme a lo que están en la iglesia, a los elegidos y al conocimiento de la verdad que es según la piedad, el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, también habla acerca de la vida eterna, ¿no? Que desde la eternidad se manifestó su palabra de Dios por medio de la predicación de los hombres que Dios eligió. Uno de los problemas de Creta era el abuso de la gracia, como hemos dicho. Ellos convertían la gracia en libertinaje, y también Pablo responde a esto desde el comienzo: la fe como la verdad que es según la piedad. La fe como la piedad, la verdad que es según la piedad. Piedad significa una santidad práctica en la vida diaria, Entonces, podemos decir que en primer lugar podemos dividir la carta de alguna manera. En primer lugar tenemos que hablar acerca de el orden y la doctrina de la iglesia. La misión especial de Tito en Creta era poner en orden la iglesia desorganizada, versículo 5. Tercer lugar, cualidades para los ancianos, versículos 6 al 9. Escoge bien a los ancianos. Había falsos maestros, como hemos mencionado hace un instante. Y con respecto a los falsos maestros, estos falsos maestros tenían unos motivos perversos como falsos maestros. Su actitud estaba insubordinado, ¿no? No querían sujetarse, era engañoso y dado a la
charlatanería, le gustaba hablar y hablar y hablar, versículo 10. Luego nos habla acerca de sus motivos. ¿Cuál era la motivación que los movía a estos falsos maestros? Era la ganancia material, versículo 11. En tercer lugar, sus enseñanzas. ¿Qué enseñaban? Tradiciones judías y fábulas, versículo 14. Por ejemplo, la abstención de algunas viandas, como dice el versículo 15. Luego, en cuarto lugar, sus pretensiones. Profesan ser verdaderos maestros del Evangelio, pero sus vidas pecaminosas lo desmienten totalmente. Pablo cita al cretense Epiménides, 600 años antes de Cristo, y luego, ¿qué significa? Habla acerca de los cretenses, que es una ferocidad del fraude, la falsedad y la depravación. Cretanizar significa mentir. Corintianizar significa corrupción. Y finalmente la conducta de la iglesia, capítulo 2 y 3, la conducta del creyente en relación con otros cristianos, la conducta del creyente en relación al mundo, le dice también que evite discusiones, evitar a los herejes, y también recibe instrucciones finales. Hasta aquí llegamos, el tiempo nos ha ganado, y la próxima entonces entraremos de lleno al estudio de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y será hasta la próxima. Que Dios los guarde a ustedes.